Bueno, seguimos entonces después de la clase de Juan José Bautista, que me reemplazó. Va a haber 3 colegas jóvenes que me van a también reemplazar, que justamente el siguiente es Juan Manuel y también Silvana Rabinovich, en algunas ausencias que voy a tener. Esta ausencia fue porque estuve ahora en Alemania y justamente estuve en Berlín y pasaba por ahí en la Plaza Savigny y me dicen, este colegio es todo un edificio barroco de ladrillos rojos. Dice, aquí estudió su gimnasio, su colegio secundario, su prepa, Walter Benjamin. Entonces pasé por ahí, estuve un rato recordando a Walter Benjamin en Berlín. Así que todavía estoy así con las 7 horas de diferencia, medio sin tomar conciencia del tiempo. En esta clase, según el programa, íbamos a hablar de algunos de los grandes autores que influenciaron el pensamiento de Walter Benjamin, que él lo conoció personalmente, discutió más de una vez y deja por ahí constancia en las cartas a Scholem de la gran influencia que tuvo sobre él el libro, que en algunas partes dice genial, puede decir, dice la genial interpretación de la tragedia griega de Franz Rosenzweig, que es el que nos toca hoy. Franz Rosenzweig, 1886, según ya hemos visto, 1929. Puedo decir que no muere como Benjamin, sí, suicidándose, pero tiene una horrible enfermedad en sus 4 últimos años que le lleva una parálisis general y termina dictando sus últimos libros a su esposa, ni siquiera con sonido, sino por el movimiento de sus labios. Una vida sufrida, que a su vez comienza en el 86, es la época de nacimiento de casi todos, estos de los que estoy hablando, y también de los de Escuela de Frankfurt, van a empezar a nacer. Marcuse nace también en esta época y después Horkheimer. Iba a decir que él va a fundar una escuela de pensamiento judío en Frankfurt en 1923, al cual van a participar Buber, va a participar pues una cantidad de filósofos, y la escuela de Frankfurt se va a fundar pocos años después, 5 años, un poco a partir de la experiencia de esta escuela que funda Rosenzweig en Berlín. Es un autor difícil, y el mismo Levinas, en una magnífica interpretación de Stefan Moses, el sistema de la revelación, la filosofía de Franz Rosenzweig, le hace una introducción larga, porque para Levinas también el libro se llama en alemán Der Stern der Erlösung, la estrella de la redención. Es para Levinas un libro clave del cual él parte, pero también de él parte el propio Benjamin. Debo decir que por ahí Levinas, que es un autor muy preciso, muy inteligente y muy filósofo, dice, por ejemplo, lo siguiente: las páginas de Rosenzweig
consagradas a la redención, muy ricas, pero parfois touffus, o decir, a veces un tanto touffu. En francés significa muy mezcladas, muy densas, son admirablemente presentadas por Stefan Moses. Son un análisis crítico, fino y sugestivo. La estrella de la redención, escrita con un alto lirismo, es frecuentemente alusiva y oscura. La escribió en unas postales en plena Primera Guerra Mundial. No creo que lo pueda haber escrito entero porque son como 500 páginas. Entonces, pero debió escribir las ideas fundamentales del libro en postales que le enviaba a su madre. De ahí entonces que estaba en plena guerra alemana contra los europeos en la primera gran derrota de Alemania con el Kaiser. Y de ahí entonces que es un libro de suma intensidad y al mismo tiempo en la guerra, ante la muerte, se anima a escribir cosas que no es frecuente y que si uno la piensa bien, diría, me va a tomar demasiado tiempo y no me atrevería a escribirla rápido. Entonces es un libro completo. Ya voy a indicar qué significa. El sistema, la estrella de la redención, está labrada sobre tres conceptos: creación, revelación y redención. Y de ahí entonces que cuando Benjamín hable del tema de la redención, se va a estar refiriendo inevitablemente a un tercer tomo de 300 páginas casi, la tercera parte del libro, de Rosenzweig. Este libro es un libro anti-Hegel. Es una violenta crítica al hegelianismo. Así como Levinas va a ser una crítica a Hegel, pero en el fondo contra Heidegger. Entonces, ambos van a luchar contra los dos grandes ontólogos de su época. Uno, Hegel, y el otro, Heidegger. Y de una manera muy semejante. De ahí que Totalidad e Infinito de Levinas es imposible sin la estrella de la salvación, que comienza justamente ya en sus primeras líneas hablando del todo y criticando ese todo, la filosofía del todo, que es la totalidad hegeliana y a su vez moderna, de tal manera que es una crítica a la modernidad hegeliana, idealista, y por eso que toma Hegel. Y de inmediato se refiere a los post-hegelianos, en los cuales se inspira Kierkegaard, como nueva filosofía, Schopenhauer, Nietzsche, que son como los anti-hegelianos, pero que él va a reinterpretar de una manera completamente distinta. Hablé de Hermann Cohen y dije que en su libro descubre categorías que no son habituales en la filosofía moderna, porque quiere dar cuenta de lo que Bolívar Echeverría llama situación judía. Casi se podría hablar de la cuestión judía de nuevo, aquella de Marx, que es el judío. Y entonces el libro de Rosenzweig es una respuesta a esa pregunta, pero es una respuesta a esa pregunta en un mundo occidental, europeo, del cual hasta los jacobinos y los ateos son, sin saberlo, cristianos, porque no son ni musulmanes, ni budistas, ni hinduistas, ni otras posiciones, sino que todo lo que es Europa, la Europa latino-germánica, Estados Unidos y América Latina, aunque no se lo piense y aunque se lo niegue y aunque se lo intente negar, surge de un horizonte cristiano. De ahí entonces que un judío
cuando se pregunta por su identidad, debe rehacer todo el camino. Y lo hace ante los grandes filósofos, que para nosotros los filósofos son meramente filósofos. Pero para un judío, como diríamos así por un perfume de familia, le descubre cristianismo por todos lados. En esto, tanto Descartes como Malebranche, como Kant, Hegel y el mismo Schopenhauer y el mismo Marx. O es decir, todos están en un ambiente que les permite usar ciertas categorías y obviamente todo el mundo entiende. Hasta una fiesta, porque también va a hablar Rosenzweig muy fuerte, muy a fondo, como también lo va a hacer Taubes después con respecto a la teología de Pablo de Tarso, sobre el rito y las grandes fiestas. De tal manera que si ustedes dicen Navidad, lo dicen aquí, significa algo. Lo dicen en Pekín, o lo dicen en el Cairo, y casi no significa nada. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que inevitablemente está contaminado de una cierta realidad cultural. Y de ahí entonces el tema que ya hemos planteado y que ahora quiero volver a él, por aquella tesis de Benjamin sobre el tema de la teología y la filosofía. Y ahora sí voy a empezar a tomar algunos textos excelentes, siempre tan eruditos e inteligentes, de Bolívar Echeverría, en un libro que él coordina, que se llama La mirada del ángel. El ángel aquella de la pintura de Lee, tan conocida, ¿no? Ya lo han visto muchas veces. Es un poquito más grande el original, no es mucho más grande, apenas si es tan grande como el tapa de este libro, una acuarela de ese gran pintor relacionado a la Bauhaus, Lee. Entonces, a propósito de la mirada del ángel y las tesis de la historia de Benjamin, toca la tesis central 12, y cuando habla de teología, quiero ahora empezar a responder a la pregunta de Michel Levy, que planteó el tema en la Facultad de Ciencias Económicas ante muchos de nosotros. Y se discutió un poco ahí qué pensaba Bolívar Echeverría de ese texto y de la significación que me interesa ahora. Y dice Bolívar, ¿qué pretende Benjamin con esta provocación? ¿Qué es lo que quiere que se entienda por teología? Porque él dice es el enano, feo, débil, que es bueno no nombrarlo, pero que al fin hace ganar todas las partidas y se llama la teología. Entonces Bolívar dice es una provocación. Claro, a alguien que el tema lo toma de sorpresa. La palabra misma ahí indica un poco la posición de Bolívar. Más adelante dice, por lo demás pienso que cuando habla de teología como la fuente secreta de la efectividad explicativa del materialismo histórico, Benjamin no predica un retorno a ninguna teoría teológica, sea esta judeo-cristiana o de otra cualquier filiación. Por teología, Benjamin no parece entender un tratado sobre Dios, sino un determinado uso del discurso que persigue una explicación racional de los aconteceres del mundo. Un uso que no requiere partir de la anulación del azar, sino que por el contrario reconoce en él el fundamento contingente de la necesidad y el orden, que son el horizonte de inteligibilidad. Y más adelante dice, esta definición de teología le sugiere Benjamin claramente cuando ubica el punto central de la diferencia entre el materialismo histórico profundo y el materialismo histórico de la Segunda Internacional que él llama la socialdemocracia.
Pues sí, creo que tenían razón un poco los que negaron la tesis de Michael Levy. Creo que Bolívar se sitúa entre aquellos que dicen, en realidad no habla de teología, sino que es una metáfora, y por eso no le va a dar importancia. Si fuera así, parte de lo que voy a decir no tendría ninguna importancia. Y sin embargo, creo que no es así. Así que aquí empezamos un diálogo con Bolívar Echeverría. Yo creo que la cosa es más grave, más importante y más fuerte, y merece que nos detengamos. En cierta manera, no sé, Juan José, si tocaste este diálogo entre Scholem y Benjamín, y la manera como se veía. Estos textos son algunos, pero hay muchos más a los que yo voy a hacer referencia, y se va a ver entonces que no, que el tema, entre comillas, teológico, que en el fondo es filosófico, está muy presente en el centro del pensamiento de Benjamín, sin el cual no se entiende su manera tan enigmática de escribir. Pero hay que leer la Estrella de la Redención para encontrarse en el mismo lenguaje enigmático de muy difícil desciframiento, y entonces uno empieza a entrar en un mundo del cual es no tan fácil introducirse. Creo que es una filosofía, pero que se enfrenta al intento de describir la situación judía, o es decir, la situación de un pueblo que en Europa ha sido perseguido, y sin embargo que ha sido como necesario para su propia definición, siendo Europa un mundo romano que se hace cristiano por el cristianismo, que era una secta judía, y vamos a volver sobre ese tema más de una vez. El judaísmo quedó emparentado en la historia de Occidente como su origen, o es decir, como la primera alianza. El cristianismo es incomprensible, sino como segunda alianza, lo cual está suponiendo la primera, que es decir, que el cristiano supone al judío siempre, y si hay una cultura que es enorme, la cultura cristiana, y nada menos que después se va a hacer la modernidad, y se va a hacer el imperialismo y el sistema mundo, y eso de lo cual tenemos que liberarnos. Sin embargo, lo cristiano contamina eso, y el judaísmo, aunque es pequeño, sin embargo es necesario para la definición porque es la primera alianza, y nada de los cristianos se entiende sin ellos. Entonces ahí hay una extraña relación, que es la que muestra el interés de este tema para la filosofía. La filosofía entendería sus últimos supuestos en la cultura occidental, haciéndose cargo de la cuestión judía, pero también, y lo trata Rosenzweig, de la cuestión cristiana. Y entonces hay que presentar temas que por lo general no estamos muy habituados a hacerlo. Sería una filosofía, la de Rosenzweig, que interpreta, puede decir, como ya lo dije, una hermenéutica. Es filosófica y es hermenéutica, pero lo que analiza es un hecho religioso. Entonces se puede confundir como teología, pero en realidad la está intentando pensar como filósofo, que lo fue de profesión. Es decir, era de una familia muy acaudalada de su pueblo de nacimiento. Esto se puede ver en un poco su vida, como la de muchos otros de sus contemporáneos. A ver, ¿dónde lo puedo? Bueno, no importa. Una familia muy acaudalada judía. Él, cuando tiene 12 años, saca la primera nota del colegio, excelente alumno, y el padre, un judío asimilado, un hombre de mucho dinero, le dice, bueno, pídeme un regalo, que te amo, lo que pidas te lo doy. Y entonces dijo, quiero un maestro de hebreo. Y el padre se sintió medio desencantado. Era el judío alemán integrado a la cultura,
que se decía judío, pero en el fondo ni sabía lo que significaba, como muchos otros en el cristianismo también. Pero el niño pidió estudiar hebreo, y de ahí entonces que él tiene una gran formación dentro de la tradición. Pero primero intentó estudiar medicina, 6 semestres, pero digo, esto no es lo mío, y al fin se puso a estudiar historia y filosofía con Meinecke, que era uno de los grandes historiadores filósofos de Alemania, que lo va a acompañar a Rosenzweig hasta la muerte. Podemos decir que es un filósofo, pero una filosofía que interpreta la realidad desde la óptica de la situación judía. He dicho que a mí me interesan estos autores, y Levinas, y también Buber, porque yo podría redefinir mi filosofía diciendo: es una filosofía que interpreta la realidad desde la óptica de una América Latina colonial. Y al decir una América Latina colonial, sería de un mundo oprimido desde los negados. Entonces, un judío es un modo de negación, y hasta podríamos decir que es un modo de colonialismo, si vale la metáfora. De tal manera que todo lo que piensa un judío como un oprimido en Europa, me venía a mí al anillo, porque ya me permitía analógicamente saltar de un judío a América Latina y pensar la realidad latinoamericana, pero desde la óptica del oprimido, que para el judío no había necesidad de explicársela, porque lo había sido siempre, aunque fuera rico. Era siempre el despreciado, era siempre el que no podía ocupar las cátedras. Él mismo no va a poder ocupar ninguna cátedra. Horkheimer y Adorno fundarán la escuela de Frankfurt, o son excluidos de la universidad, entonces harán su instituto entre ellos, que de paso lo paga Felix Weiss, que es el hijo de un judío muy acaudalado argentino, de tal manera que la escuela de Frankfurt fue pagada, yo siempre digo, con la sangre de los gauchos, que eran los que producían el trigo y la vaca que Argentina exportaba a Europa, a Inglaterra, y Lenin lo muestra en el imperialismo, el tratado, y de ahí el señor Weiss era millonario, y de ahí su hijo estudió filosofía en Frankfurt y le puso los fondos a la escuela de Frankfurt durante 4 años. Entonces, cuando yo estuve en Frankfurt dando unas clases, dije, yo quiero ver qué se ha hecho con la sangre de los gauchos de La Pampa. Y entonces algunos me habrán mirado raro, porque en eso mostraba la ambigüedad de la historia. Era una escuela súper crítica, la escuela de Frankfurt, pero que se pagó con un dinero de un millonario que no pudo menos que ser millonario, acumulando plusvalor de los pobres latinoamericanos de un país nuestro. Entonces, las extrañas vericuetos en la historia. Y ahí entonces que, como pensador latinoamericano, todo lo que dicen ellos me interesa, porque nosotros somos también lo colonial dentro de Occidente. Y de ahí entonces que pensar filosóficamente, tendríamos que pensar no desde la situación judía, sino desde la situación latinoamericana, o de la situación de la mujer oprimida, o del campesino, o del niño de la calle, o del viejo descartado por su tercera edad, por las razas no blancas, etcétera, etcétera. En cierta manera el judío era lo más culto del mundo oprimido, porque contaban con todas las ventajas de estar en un país central perfectamente asimilado, contando con los medios económicos, pudiendo ir a las mejores universidades, que de paso en Alemania siguen siendo gratis, no como las norteamericanas. No hay universidades privadas en Alemania, ni en Europa, y esta universidad privada y todo es norteamericano y no es europeo. De manera que es una filosofía que interpreta la realidad desde la situación judía y que seculariza las categorías teológicas del propio judaísmo. Las seculariza. Y al hacer esto también entra en diálogo con el cristianismo. Hay como 100 páginas finales
donde él va a comparar Rosenzweig la realidad del judaísmo como comprensión del mundo, en la última, el tercer libro, la figura y el supramundo eterno, en el capítulo segundo, el fuego y la vida eterna, es todo el tema del pensamiento judío, pero después también se va a hacer cargo del cristianismo, la esencia del cristianismo, el año litúrgico, el cielo en el ánimo, la estética cristiana. Siempre tiene muy interesantes capítulos de estética, la realización de la eternidad. En fin, es un libro pues metafísico de primer nivel. Es filosófico, digo yo, y es semejante a Hegel. Más, realmente la estrella de la redención es el pendant crítico de la lógica de Hegel. Y me resultaba impenetrable este libro. En estos días que salí, 8 días fuera, pues avión, tuve muchas horas para leer, me lo he leído entero, con lo cual no significa que lo he entendido. De hecho, en la primera lectura lo he subrayado, ahora ya sé de qué se trata y me encuentro en la ansiedad de explicarlo. Está difícil, pero tengo la idea, el panorama, como cuando uno pasa por Chihuahua hacia a 10.000 metros de altura y ve las cosas, pero de luego cuando pasa un planeador a 100 metros y llega a los Tarahumaras y por último desciende y vive con ellos, hay mucha diferencia entre los 10.000 metros e ir caminando ahí en las montañas de Chihuahua y sentarse para comer con un Tarahumara. Entonces la primera lectura es peligrosa porque nos hace intuir cosas, pero digo, de todas maneras he entendido la estructura, y la estructura es la antilógica. La lógica de Hegel es el libro más abstracto de la modernidad, pero al mismo tiempo la explicación más profunda de esa modernidad, la lógica. Y la lógica de Hegel tiene, antes de hablar de la lógica, hay que hablar de Hegel. ¿Dónde estudió Hegel? En Tübingen. Hay un río chiquito, se llama Neckar, que va a desembocar al Rin. Ahí está todavía una torrecita de Hölderlin, donde como estudiante vivía ahí Hölderlin, el gran poeta. Hölderlin, Schelling, Hegel, los tres estudiaron en Tübingen. El más viejo de ellos es Hegel, en el Evangelische Stiftung se llama. Evangelische Stiftung. Stiftung significa la institución, el instituto. Y evangelische significa evangélico. O decir, Hegel estudió teología para ser pastor. Así que el tema que estoy tratando no está fuera de tema, porque lo que pasa es que a veces secularizamos demasiado pronto a las cosas. Hegel estudió para pastor. Y todo su pensamiento, vamos a ver de qué se trata. Es un extraordinario filósofo, el mayor filósofo alemán quizás del idealismo alemán y de la modernidad, pero su estructura. Les quiero leer un texto de Schelling sobre Hegel. Si no, lo pierdo. Debo decir que hablo de Schelling, pero después indicaré mucho más, porque Rosenzweig se inspira en Schelling para hacer la crítica de Hegel. Y entonces, qué interesante, yo ya allá por 1969 escribí sobre Hegel un libro, la lógica hegeliana, pero de inmediato descubrí que lo importante era Schelling, que era el padre de los post-hegelianos, que es de Kierkegaard, de Marx, de Feuerbach, de todos los post-hegelianos. Quien los inspira es Schelling, y también a Rosenzweig. Y yo mismo le pregunté a Levinas, ¿y qué me dice de Schelling? ¿Es importante? Y me dijo, muy importante. Levinas también. O es decir, la situación judía es descrita también por Walter Benjamin
indirectamente, desde la crítica que Schelling hace de Hegel. Pero esa es una crítica interna al pensamiento cristiano, teológico, transformado en filosofía. Pero le voy a leer un texto, como para que escuchen. 1827, Hegel muere en el 31, Schelling va a vivir 10 años más que Hegel, era más joven que él. Escribe en Múnich, la capital de Baviera. Baviera es un reinado católico, mientras que los demás son protestantes. Y escribe un libro que se llama Hacia una historia de la filosofía moderna. Y haciendo la crítica de Hegel, mire lo que dice. En esta facultad, como digo, quizás nunca ha salido este texto. Es escandaloso, pero está dentro de mi temática. Para criticar a todo Hegel y hacerlo en pocas líneas, miren lo que dice Schelling, que conoció a Hegel más que nadie, porque él a los 17 años llegó a Jena y fue profesor universitario. Y 5 años menos que Hegel. El pobre Hegel era un preceptor en Berna para un señor medio feudal o posfeudal en Suiza, fracasado. Y Schelling ya era un profesor renombrado, su compañero de estudio 5 años más joven. Y lo llamó a Hegel en Jena y eso lanzó a Hegel. Puede decir, Schelling es antes que Hegel, está con Hegel y este texto es un masacre después de Hegel. Y dicen, Dios, el Padre, antes de la creación, es el puro concepto lógico que se identifica con la categoría pura de ser. Voy a ponerlo después en el pizarrón. Ese Dios debe manifestarse porque su esencia incluye ese proceso necesario. Dicha revelación, Offenbarung, o alienación, Entäußerung, de sí mismo en el mundo, es Dios, el Hijo. Pero Dios debe subsumir, aufgehoben, debe subsumir y retrotraerse sobre sí esta alienación. Es la negación de su puro ser lógico, negación que se cumple por medio de la humanidad en el arte, la religión y cumplidamente en la filosofía. Ese espíritu humano es igualmente el Espíritu Santo, por el que Dios cobra por primera vez conciencia de sí mismo. Usted no se imagina la síntesis que ha hecho Schelling de todo el pensamiento de Hegel. Puede decir, la lógica de Hegel es primer tratado de la lógica que escribió en 1812, siendo un pobre profesor de colegio secundario. Hegel se escribió como profesor secundario 2 tomitos de una lógica. Y yo digo a algunos de nuestros alumnos, no, profesor, he fracasado, soy profesor de un prepa. Bueno, puede ser Hegel todavía. Lean usted la lógica de ese profesor de colegio secundario y entonces dirán, todavía me falta mucho para llegar a ser profesor secundario. El ser, el tratado del ser es el primer tratado. Y él justamente dice, Schelling, como mostrándole las cartas detrás a su compañero del Evangelische Stiftung de Tübingen, como diciendo, este también era un teólogo. Ese ser es Dios creador, es Dios, pero Dios en sí mismo, en sí, todavía no desplegado, pero desplegándose, vamos a ver. El segundo tratado de la lógica es la esencia. Y en este mismo pizarrón muchas veces he dado los cursos de la lógica de Hegel 5 veces. Así que hasta por ahí quizás haya todavía un rato. El ser retorna sobre sí y entonces se transforma en el fundamento. Este volverse sobre sí es la revelación, dice Hegel, pero a su vez
es nada menos que la encarnación. Esto hablaré después. Tema que, por supuesto, ni Rosenzweig, ni Levinas, ni Benjamín podrán hablar. Ni Benjamín. Porque el judío no habla de la encarnación, no puede hablar. No la tiene en su horizonte teórico, y eso le va a producir ciertos problemas. De tal manera que no crean que yo voy a simplemente explicar a los autores. No, me voy a atrever a criticarlos también y mostrar sus limitaciones por plantear la cuestión solo de la manera como lo plantea. Hans Küng tiene un libro de 700 páginas sobre esto, el tema de la encarnación en Hegel. Voy a explicarlo después, porque está de alguna manera en mi filosofía de liberación. Todo esto que estoy explicando está dicho aquí, pero de una manera cifrada, porque la primera categoría de la que voy a hablar, y voy a después volver, es la categoría de totalidad. Y esa categoría de totalidad me la va a mostrar Levinas. Pero Levinas la va a aprender en Rosenzweig. Y Rosenzweig va a usar la categoría de totalidad para criticar a Hegel. Para Rosenzweig y Levinas, la totalidad es la totalidad del ser en Hegel, o el mundo es el ser y tiempo del mundo de Heidegger, que es un mundo como totalidad. Ahora, lo que pasa es que esa es la primera categoría. La segunda es la exterioridad, y entonces ese es el tema que Rosenzweig todavía no descubre. En ese punto Levinas va a ir más allá de Rosenzweig, y es cuando la alteridad irrumpe en la totalidad. Eso sería el tema de la revelación. Claro que van a ver ustedes cómo después la vamos a ir planteando, pero por ahora que quede así. Y la tercera es el concepto, el tercer tratado de la lógica. Es Dios entonces que recobra sobre su conciencia y lanza la historia como comunidad transformadora de ella, y es el Espíritu Santo, pero que él va a llamar Geist, el Espíritu. Y algunos creen que es un espíritu entre comillas, pero él está pensando en el Espíritu Santo, o es decir, un espíritu que toma una comunidad y la lanza a la expansión dentro del Imperio Romano y es la expansión del cristianismo, etc. Eso es Hegel. Rosenzweig va a criticar esto, pero des en cuenta la diferencia de esto con el pensamiento griego. Pues si tenemos que remontarnos al primer siglo del cristianismo y confrontar esta visión de las cosas con el pensamiento griego. El pensamiento griego tenía la totalidad del universo como physis y su realización. Tenía, si quieren, el ser en sí. No tenía el ser para sí, ni tenía la redención. Esto de paso va a ser la redención, el tercer momento. Y acuérdense que Benjamín, de una manera enigmática, va a decir: la historia se interpreta desde la redención. ¿Qué significa eso? Uno se ve un poco loco queriendo entender qué está diciendo. Bueno, hay que entender todo esto que estoy hablando simplemente como sugerencia para poder ir entendiendo de dónde salen esas categorías. Aristóteles, Platón, los estoicos, los epicúreos, Cicerón, no tienen estas categorías, no pueden tenerlas. Viven en un mundo que justamente de una manera genial Rosenzweig la describe en lo que llama el hombre trágico clásico. Y esto es justo lo que Benjamín dice: la genial interpretación de la tragedia en Rosenzweig muestra que el mundo griego es un mundo cerrado, donde el coro es el que va diciendo los designios de los dioses, y el héroe, sea cualquiera de ellos, por ejemplo Prometeo, no habla
ni argumenta, escucha los designios de los dioses y sufres la contradicción en un mundo que no tiene estado. Y entonces Rosenzweig va a hacer la comparación entre el mundo trágico griego y el mundo trágico ya moderno, y va a tomar el Fausto de Goethe y va a decir: el hombre trágico moderno ya no tiene coro, porque ya nadie le está dictando al héroe el juicio, sino que el que habla es el propio héroe y discute con Dios, o con Mefistófeles, en el caso de Fausto, que le vende su alma, etc. Es una tragedia completamente distinta a la griega. Nosotros, en nuestra historia de la filosofía, estudiamos los griegos, saltamos rápidamente la Edad Media y pasamos a la modernidad. No entendemos nada. No sabemos por qué surge un Descartes. Un Descartes que duda de todo, y al fin, como duda de todo, ¿cómo va a salir del solipsismo radical en que su ego ha quedado confinado? Ah, pero tiene una salvación. Gracias a San Anselmo, por una demostración ontológica de la existencia de Dios, le tira la cuerda y, existiendo Dios, no pudiendo engañarse ni engañar, reconstruye de Dios todo el mundo. Sale del solipsismo trágico griego. Pero ese Descartes ya es cristiano, y no me dijeron que había pasado entre el primer siglo antes de Cristo, los estoicos y Epicurio, y el siglo XVII, un salto rápido, no entiendo nada. El judío se tiene que hacer problema, porque para poder definirse dentro de la modernidad y oponerse a la modernidad, tiene que hacer toda una historia propia. Y esa historia la va a sacar de Schelling en un libro que se llama De Welt Alter, que significa las edades del mundo, donde Schelling va a hablar de las grandes etapas. Pero estas grandes etapas son estas, no son pequeñas etapas históricas, sino son etapas metafísicas mundiales que van mucho más allá. El primer punto, entonces, de la estrella de la salvación va a hacer una introducción filosófica, teórica, diciendo: necesitamos un nuevo pensamiento que no sea el moderno ni sea el hegeliano, y él le llama el idealismo alemán, y le antepone a ellos, como les dije, Schelling, Kierkegaard. Qué interesante, Kierkegaard estaba presente en las clases de Schelling en 1841 en Berlín. El Kaiser, el rey alemán, llamó a Schelling, que estaba en Baviera, a que diera unas clases en Berlín, porque la izquierda hegeliana se estaba volviendo muy indignada. Y entonces, para acallar un poco a la izquierda hegeliana, llamó al que había sido en cierta manera antecesor del propio Hegel, y entonces dio unas clases en Berlín que se llama Schelling Philosophie der Offenbarung, 1841. Ahora vean el tema de la revelación. Era el segundo momento, es la revelación. Para explicar el segundo momento de esos tres, él tiene que rehacer todo Hegel y empezar otra visión de las cosas. Debo decir que Engels estuvo en 2 clases y después se aburrió y no asistió más. También estuvo presente. Marx estaba en Berlín, pero ni fue a las clases. Yo siempre digo, estaría tomándose una cerveza por ahí, y no le interesó. Pero lo que no sospechaban, que por ahí va a salir un nuevo pensamiento anti-hegeliano, del cual el propio Marx va a depender. Y ahora sí hay cartas interesantes aquí, en este mismo libro sobre las clases de Schelling en Berlín. Por ejemplo, una carta del 3 de octubre de 1843 en Kreuznach, de Marx a Feuerbach,
sobre Schelling. Se me habían pasado desapercibida. Aber nun denken Sie sich den Schelling in París, pero también en Berlín. Entonces hay un intercambio de cartas entre Feuerbach y Marx. Feuerbach también asistió en 1841 a las clases de Schelling, y Marx entonces se refiere también al pensamiento de Schelling, que es romántico, lo cual entre nosotros significaría algo así como barroco. Y entonces uno empieza a entender muchas otras sugerencias propias. Este libro yo le di mucha importancia en 1970 y me di cuenta que era el origen de la crítica a Hegel, pero también a Heidegger. Y en cierta manera era el pasaje del pensamiento de Levinas a Marx. Ahora miren qué interesante. Benjamin va a estar en la tradición levinasiana de repensar el pensamiento judío, pero él va a descubrir Marx. Y lo genial de Benjamin es que va a cruzar la cuestión judía con el marxismo y va a dar una intuición de una inimaginable síntesis, que es lo que nos ocupa. Levinas formaba parte de una tradición judía, pero jamás se hubiera pensado cruzarse un pensamiento con Marx. Cuando yo empecé a trabajar a Marx, en una reunión de París de mi amigo Juan Carlos Escanone y otros latinoamericanos, que hicieron una reunión con Levinas, yo estaba aquí en México, le dijeron: Enrique, tú se está trabajando Marx. Y Levinas casi sacó los pocos pelos que tenía. Digo, ¿cómo puede ser? Y está en un congreso, está su reflexión, diciendo: creo que es imposible la comparación de mi pensamiento con el de Marx. O es decir, Levinas en tradición judía no supo cómo intercambiar su pensamiento con el de Marx. Yo, al hacerlo, volví a la intuición de Benjamin, porque estaba articulando la tradición judía con el pensamiento de Marx. Hoy mismo me llegó un mail de Brasil, que el primer tomo sobre los Grundrisse, que yo publiqué en México en 1885, acaba de traducirse al portugués y va a aparecer recién ahora. Miren, 25 años después en Brasil va a empezar la edición de la trilogía de Marx. Bueno, esa trilogía de Marx es post-levinasiana en mi caso. Pues si yo primero leí a Levinas y luego vi a Marx y vi que trataban de lo mismo. Es decir, y no conocía a Benjamin. Por eso Michel Levy dice: cuidado, las intuiciones de Benjamin se han realizado con precisión en América Latina. Y en Benjamin fueron intuiciones, pero de ningún modo desarrollo. Y menos precisión. Por eso que Levinas le dice: es un poco tufú, es un poco confuso, porque es muy metafórico. Pero cuando uno llega a la precisión filosófica, las cosas se ven más claras. Yo puedo comparar estos pensadores judíos y Marx de manera precisa. Además, descubriendo de pronto que Marx era judío también. Y entonces dije: ya me doy cuenta de dónde venía la posibilidad de su articulación, lo cual ni Benjamin lo sugiere, pero debió pensarlo, quizá, no sé, pero Bolívar no lo pensó. No pensó que Marx era judío, y por eso del mesianismo al materialismo había una perfecta posibilidad de convivencia, porque venía de la misma tradición, no de otra. Entonces son cosas muy interesantes, extrañas, que uno va poco a poco reflexionando. En el método a la filosofía de la liberación, un librito mío de 1973, trabajo a Hegel y después trabajo a Schelling en 1970. Pues sí, creo que nadie en América Latina había trabajado Schelling, ni se les ocurría. Pero yo vi que no se podía entender a Kierkegaard, Marx y los demás
sin Schelling, y me puse a estudiarlo. De casualidad en mi facultad estaba la obra completa de Schelling en alemán, era una universidad de provincia, que también está en el Instituto de Filosofía. Casi nadie la ha leído jamás, la obra de Schelling en México, pero en Schelling estaba el origen de la posibilidad, y es en el primer tema, después de la introducción sobre la necesidad de la crítica del idealismo y de tener la necesidad de superar el racionalismo. El primer gran tema del tratado siguiente, que es el tomo 2, es la ruta del mundo siempre renovado, y el primero es la creación o el fundamento perpetuo de las cosas. El tema de la creación es un tema muy difícil de plantear en filosofía, si no imposible, y de ahí el problema metodológico. Que un filósofo pueda hablar de este tema. ¿Es Dios un tema filosófico? ¿Puede demostrarse la existencia de Dios? Yo creo que no, como filósofo. Pero entonces habrá que darle la vuelta al tema. Habrá que decir, hay un pueblo que sí lo afirma, y qué es lo que le permite descubrir con esa afirmación. Es como el tema que indicaba yo sobre la inmortalidad y la resurrección. De paso, en todos estos autores no encuentro el tema de la resurrección, sino de la inmortalidad. Y la gran categoría para Rosenzweig, para hablar del ser humano, es el alma. Y yo digo, ¿qué problema? Tendría que haber hablado la corporalidad viviente y no el alma. Es una crítica a Rosenzweig. Fuerte. Ahí hay un error de interpretación duro. Hay un cierto dualismo en Rosenzweig, y esto le va a impedir ciertas cosas. Y Levinas, que en esto mucho más advertido, también va a tener problemas a ese nivel. Es decir, el tema de la resurrección, de la encarnación y de la resurrección, miren qué temas más extraños. Todos véanlo ustedes como metáforas, pero metáforas que justifican una cierta visión racional. Ya lo iré demostrando de a poco para entender. Entonces, en la guerra, Rosenzweig se anima a pensar los temas y se anima a plantear cuestiones que al filósofo preciso, profesional, le costaría, porque tendría que decir, ¿cómo voy a hablar de la creación si primero no he demostrado que existe Dios? ¿Y cómo voy a hablar de la existencia de Dios en filosofía? Es un tema que lo dejo para mi estética. No lo he escrito todavía yo, pero veo que es más complicado que lo que Rosenzweig piensa, porque es muy fácil hablar de Dios como metáforas, pero más difícil es hacerlo en filosofía estricta. Pero él sí trata el tema. Trata de Dios y más, de la creación. Y al hacer esto se distancia de Hegel. Porque Hegel, al comienzo de la lógica, aunque es un autor, entre comillas, de la cultura cristiana, dice, y traje la lógica para leer los textos, pero en fin, no vale la pena. Hablando del ser, dice, el ser es la nada. No es nada extraña esa formulación. Cuidado, entender lo que es el ser para Hegel es también muchas cosas. El ser para Hegel es algo así como una subjetividad absoluta vacía. Sería como Dios justamente antes de la creación, pero el Dios como sujeto, no como objeto, como un yo infinito, pero del tipo de el yo humano, pero infinito. En esto Feuerbach no se equivocaba demasiado diciendo que los temas eran lanzar al infinito la finitud. Entonces piensen ustedes que el ser fuera
el horizonte experimentado como un sujeto infinito que todavía no es algo, por lo tanto es nada, porque es indeterminado. El ser es lo unbestimmt o un indeterminado simplemente, y de ahí que esta es la primera movimiento hegeliano, de lo indeterminado a lo determinado. En la política, en la filosofía del derecho, va a ser la voluntad indeterminada, y su primera determinación, la propiedad privada, y ahí va a salir toda la filosofía del derecho. Va a ser lo indeterminado de la voluntad, que le llama libre, sin determinación, pero la primera determinación es poseer algo y ya soy propietario, y entonces ahí ya surge el derecho a la propiedad de algo, y después lo intercambio con el otro y tengo el contrato y sale toda la filosofía del derecho. Pero parte del ser como lo indeterminado. El ser del derecho o de la ética y la política es la voluntad indeterminada, pero el ser en cuanto tal es Dios como indeterminación y como sujeto absoluto, que todavía no es algo. Pero él dice, ese ser se determina y entonces crea el Dasein, que es el ente en castellano. Tenemos una palabra para ese, pero en alemán Da significa ahí, Sein, ser, es el que está ahí, y de ahí que se traduce muchas veces por el ser ahí de Heidegger, pero que en ese caso es el ser humano, o también el existente. En la traducción de Mondolfo de la lógica dice el existente. Pésima traducción de Mondolfo, porque el existente va a ser algo mucho más preciso, pero en la segunda, tratado de la esencia, no es el ser ni el... Pero Hegel dice, el ser crea, es decir, se determina, pero si se determina el ente, es la explanatio, la dirección, la expulsión, la salida de sí del ser, pero es lo mismo, no hay creación, en el sentido que la quiere defender Rosenzweig, porque la creación quiere ser realmente de la nada de Dios mismo. Entonces ahí hay un tratadazo de Schelling en el Bell Alter, que este trabajo de Fernández Pérez Barbujo sobre el sistema de la libertad, que trata este tema. ¿Cómo Dios puede crear? Ustedes me dirán que el tema más extraño e inútil. Pero, aunque más no sea, lógicamente piensen ustedes este hecho, cómo un ser eterno pudiera crear, de dónde sale el otro creado, y qué habría en Dios desde la eternidad que permitiera la voluntad de crear algo. Esto es un tema inmenso y que justamente Hegel lo trata como Dios se niega a sí mismo y nace el ente, sale el ente, tomando la expresión de Spinoza, determinatio, negatio es. Toda determinación es negación. O es decir, la madera con la que hice la mesa estaba indeterminada, pero para hacer la mesa tuve que negarla como madera, y dándole una forma apareció la mesa, que es el ente. Pero el ente fue la negación de la madera indeterminada. Pero entonces esa negación originaria pondría en el ser como ente algo que sería de la misma naturaleza de Dios, sería un panteísmo, y eso Rosenzweig no lo puede aceptar. Pero en cambio Schelling sí lo ha planteado de otra manera en el tratado del Bell Alter y después en el tratado de la Offenbarung. Schelling va a distinguir entre el ser, que para él es ya el fundamento de todo, Grund, el fundamento, y la fuente
que en alemán se dice Quelle, la fuente creadora del ser, que es otra realidad. Entonces la fuente creadora crea el ser, y por eso le llama a esa fuente el Señor del ser. Heidegger, en su semestre de 1916, va a hacer un curso sobre Schelling, y al ser humano le va a llamar el pastor del ser. Diferenciándolo del Señor. Puede decir, nosotros somos los que convivimos con el ser y lo pastoreamos en el mundo, pero Dios es el Señor que crea. Y entonces Schelling empieza a elaborar toda una doctrina que no voy a entrar en ello, sería para un semestre, sobre la posibilidad de la creación en Dios. Y la creación ya no sería panteísta, sino una ruptura. Y esa ruptura es, sin embargo, lo que el mismo Hegel llama Entweihung. Ent es la acción y el zwei es dos y un es el cumplimiento del sustantivo. Entweihung significa el hacerse dos, que es la explanatio de los neoplatónicos. Y entonces en mi libro sobre la filosofía, meto a la filosofía de liberación, discuto todos estos temas. Y algunos de ustedes dirán, hacha, profesor, se metió usted en buenos líos. Pues sí, yo de aquí hablo de cómo lo explica esto Plotino, cómo lo explica Proclo, cómo lo explica los grandes pensadores neoplatónicos, hasta Scotio Eriúgena, hasta Nicolás de Cusa, hasta Giordano Bruno, y la posición de Hegel. ¿Y eso por qué? Porque va a ser fundamental para el pensamiento que yo tengo, pero en este punto no le saca jugo Schelling, que esta diferencia entre Quelle y Grund, puede decir entre fuente y fundamento, donde hay un creador del ser, usted no se puede imaginar, es la esencia del Capital de Marx. Marx dice: el trabajo vivo es la fuente creadora del ser, del capital, que es el plusvalor. Y el plusvalor es el valor que se valoriza y es el fundamento del capital. Grund. Y Marx distingue entre la Quelle creadora y dice Schöpfung, y la creación, que es el plusvalor, que es el fundamento del mundo capitalista. La fuente es el trabajo vivo y el ser es el plusvalor, el valor de cambio. Y Marx distingue entre Quelle, fuente, y fundamento, Grund. Este pequeño descubrimiento de un servidor lo planteaba yo en el marxista-leninista instituto en 1985, y ahora estuve en Berlín, pasé por la Alexanderplatz y vi el antiguo edificio que han vendido del Instituto Marxista-Leninista, que tenía 500 investigadores y ahora son 20. Y todo ese enorme marxismo-leninismo se evaporó. Y ahí yo, en el quinto piso, con el vicepresidente del instituto y con otros, les planteé el tema de que Marx dice: en el tiempo necesario se reproduce el valor del salario, pero en el plus tiempo, el plus trabajo, el trabajo vivo crea valor de la nada. Teoría creacionista, Marx, Schelling. Y eso lo he planteado y ha habido algunas reacciones, pero por ahora no se incorpora a la temática porque parece completamente incomprensible. Ese es el tipo de temática del que parte el propio Rosenzweig. Entonces la estrella de la redención sería como organizar las categorías que Cohen había empezado a enunciar de manera completamente desordenada. No sé si se acuerdan, las categorías de Cohen eran algo así como lo siguiente: también la creación
primero, pero son 2 páginas sin problemática. Acá son como 100 páginas con una densidad filosófica tremenda. La idolatría, la revelación, pero es interesante, volveré. El ser humano como prójimo, el individuo como yo, la redención, el día de la reconciliación, la idea de Mesías, el mesianismo, la inmortalidad, la ley, la justicia, la verdad, esos son los temas de Rosenzweig. Todos muy originales, ya no son la filosofía idealista, ya no es el pensamiento griego, ya es pensar en la situación judía. Ahora en cambio se hace se me escapaba la palabra, como una suma teológica de Tomás de Aquino, en el sentido que organiza los conceptos de una manera realmente novedosa y con gran coherencia y de enorme dificultad comprensiva. Voy a ver un poco rápidamente el índice de esta obra, donde tiene 3 grandes libros, el segundo es el más importante. Primero se llama Los elementos o el perpetuo antemundo. Son nombres extraños, es antes de la creación, y por lo tanto es todo lo que acontece. Le voy a leer un poco los títulos. Parte de la muerte, en el sentido kierkegaardiano de la finitud humana ante la muerte, y entonces combate lo universal hegeliano desde la individualidad que tiene por horizonte la muerte. Dense en cuenta que este va a ser el tema de la angustia en Heidegger, pero 6 años después. Este libro se publicó en 1921 y Ser y Tiempo en el 27, y el Et Renéa en el 42, muy posterior, de Sartre. Son los grandes libros de la ontología. La filosofía del todo. Esa es la crítica a la modernidad como totalidad. ¿En qué estribaba entonces aquella totalidad? ¿Por qué no se entendía el mundo como pluralidad? ¿Por qué precisamente como totalidad? Es evidente a que aquí se oculta un presupuesto, aquel que empezamos mencionando, el de la pensabilidad del mundo. El mundo es pensado, ser. La realidad y el pensar es lo mismo. Él va a decir de ninguna manera. La realidad no es del todo pensable nunca, hay una pluralidad. Es la unidad del pensamiento la que aquí en la afirmación de la totalidad del mundo impone sus derechos a la pluralidad del saber. La unidad del logos funda la unidad del mundo como una totalidad. Y a su vez aquella unidad acredita su valor de verdad fundamentada en la totalidad. Por ello, una rebelión con buen éxito contra la totalidad del mundo significa al mismo tiempo negar la unidad del pensamiento. En aquella primera posición filosófica que el todo es agua, de los presocráticos, el todo es agua, ya se encierra el presupuesto de la pensabilidad del mundo, aunque fue Parménides quien primero proclamó la identidad del ser y el pensar. Puedo decir, si Heidegger dice la filosofía es desde Parménides hasta mí, Rosenzweig diría, ya Parménides está equivocado y Hegel con él, y Heidegger que estaba pensando en Marburg y que no lo conoció Rosenzweig. Pero entonces interesa. ¿No es en efecto algo del suyo evidente el que se pueda preguntar con vista a recibir una respuesta unívoca qué es el todo? No se puede preguntar acaso qué es muchos. Para semejante pregunta solo cabe esperar respuestas equívocas. En cambio, de antemano está asegurado un predicado unívoco para el sujeto todo. Luego niega la unidad del pensamiento quien, como sucede aquí, puede decir yo, diría él, rehúsa el ser y la totalidad. El que hace esto se arroja su guante a todo el ilustro gremio de los filósofos, desde Jonia hasta Jena, es decir, desde
los presocráticos, hasta Jena, Hegel, que empezó en Jena, y los que siguen. En nuestra época lo ha hecho. La contingencia del mundo, su estar ahora aquí siendo así, es algo que siempre se ha visto, pero de lo que se trata es precisamente de someter a dominio esta contingencia. Y continúa. Y de ahí entonces habla de lo metalógico. Cómo se ha de pensar algo que va más allá de lo puramente racional. La unidad se había retirado del todo. Comparable a la obra de arte, es interesante. Siempre hay una reflexión estética. Así que lo que estamos haciendo estética, y yo querría hacerla después, aquí hay enorme cantidad de sugerencias para una estética. Habría que preguntarse por qué. Bueno, podría ser una explicación que siendo niño, antes de pedir un maestro de hebreo, estudiaba, era un gran pianista y pensaba ser un artista. Pero después fue cambiando. Y también Adorno fue un gran pianista y la estética de Adorno es sobre todo sobre la música. Pero Rosenzweig en eso va a partir del espacio, la arquitectura, va a ir al tiempo, pero al fin va a llegar también a la literatura y la música, pero las va a integrar todas en el ritmo y en la fiesta. Y entonces, de pronto, en la fiesta popular. Y va a tener una cierta articulación posible con Bakhtin, que dice la historia mundial es como una gran procesión ante un coro que ríe, ante un coro popular que ríe de la historia, ¿no? Al decir eso también está haciendo la crítica de Rosenzweig, porque en el fondo va a haber una crítica al progreso. El progreso para él es lo propio de la racionalidad moderna, y lo que está detrás es todo el pensamiento de Rosenzweig va a ser la crítica al progreso. Y esa va a estar detrás del pensamiento de Benjamin. Y de ahí entonces que el ángel que mira hacia atrás está siendo llevado por un huracán que no lo deja estar quieto, porque es el progreso. Pero el progreso, ¿hacia qué? Y claro, cuando se habla hacia el qué, ahí van a venir también cuestiones de diálogo. Creo que el futuro no es suficientemente bien planteado, aunque se habla de él, y de ahí una cierta definición para la política. En todo el pensamiento judío, incluyendo Levinas, Rosenzweig, y no vaya a ser que Benjamin también. Dificultad en la política. Que ahora, después de la fundación del Estado de Israel y ante el sionismo, la cuestión es muy distinta. La política ahora judía se ha hecho realidad. Y entonces ahora empiezan a surgir problemas que el judaísmo nunca pudo pensar, porque no tenía más Estado. Pero ahí era parte de su vehemencia, de su mensaje, de su creatividad, cómo pensar sin Estado. En cambio, el pensamiento cristiano del siglo IV pensó desde la cristiandad con Estado. Y entonces esto planteó una cantidad de problemas que el judaísmo no se presentó, pero ante el cual tampoco tiene categorías pensadas. Y ahí el tema de la encarnación, ligado a la revelación, va a indicar otro tipo de redención y otro tipo de comprensión del futuro y de la política entre la tradición judía y la cristiana. Y al pensar en lo cristiano digo también en Marx, porque Marx es una síntesis extraña de mesianismo judío y cristiano, y de ahí entonces que habrá que ver. Habla entonces al comienzo de esta crítica tan fuerte a la totalidad y al pensamiento, y entonces se abre a lo que va a ser una teología negativa. En realidad, de Dios no podemos decir nada. De Dios no sabemos nada. Pero este no saber es un no saber de Dios. Como tal, es el principio de nuestro saber de Él. El principio no es el final. Busquemos a Dios como
luego buscaremos al mundo y al hombre, justamente no en el interior de un todo uno y universal, como se busca un concepto entre otros. Si esto fuera lo que quisiéramos, la teología negativa del Cusano, Nicolás de Cusa, o el pensador de Königsberg, sería sin duda la única meta científica. Ahí es Kant. Porque en tal caso lo negativo estaría ya fijado en el punto de partida del pensar como la meta. Y entonces va avanzando en estos presupuestos teóricos filosóficos de lo que él va a llamar la nueva filosofía. Dios, su ser o la metafísica, la teología negativa, etc. El segundo tema es Dios, el mundo y el hombre. Claro, le llama el hombre, Mensch, se podría traducir, y el ser humano. Entonces para él las tres realidades son Dios, el mundo y el ser humano. Esto también es para Schelling. Schelling habla de estos tres, y de ahí entonces esta introducción termina ahí. El segundo libro es en el que va a tratar sistemáticamente los temas de la creación, la revelación y la redención. Voy a tomar un texto de Moses 158. Voy a traducir una página y media de este libro en francés sobre un momento del pensamiento de Russell Zweig para mostrar un poco la crítica a la lógica de Hegel y la tentativa de presentar otra lógica. Vuelvo siempre al tema. ¿Por qué estamos tratando esto? Porque esto está detrás de lo que piensa y dice Benjamin. Él esto lo tiene ya como sabido, no hay necesidad de decirlo, pero hay que explicitarlo un poco para irlo problematizando. Pero esta lógica no es aquella del espíritu, dice la de Hegel. Lo que define el progreso en la historia no es la conformidad del evento con un modelo racional, pero la más o lejana, la menor o mayor proximidad con respecto a la redención. El progreso no es este aumento cuantitativo moderno de producir más autos, sino que hay otro progreso, y es su relación con la redención. No he hablado todavía de ella. El primer momento es la creación, el mundo que se da. El segundo es, desde el mundo se va revelando su sentido. Claro, el judío va a pensar aquí en lo que llamaría el cristiano el Antiguo Testamento. Pero en realidad es como Dios se va revelando al ser humano. Pero no hay el concepto de encarnación. Querría aclarar este punto ahora para que se entienda, si puedo. En la filosofía de liberación, que en este caso sí, no hay metáforas ni religiosas, puedo decir que es pura filosofía. Sin embargo, hay un detrás. Entonces hay una totalidad, como dije, pero esta totalidad en hebreo, para mí, y no muy claro en los autores que he tratado, y tampoco en Benjamin, es la carne, pero no el cuerpo. La carne, en esa frase de un judío, de una secta mesiánica que escribió el Evangelio de San Juan. ¿Ven cómo estoy hablando? Si era un judío 100%, que escribió, al principio era el verbo. El verbo significa la palabra. En hebreo se dice dabar, la palabra. En griego
se dice logos, pero es un logos muy distinto al logos griego. El logo, ya me perdí. ¿Dónde había dejado yo los griegos? Ah, por acá. Esta es la historia que vieron. Los logos griegos, cuando se define a Aristóteles, por ejemplo, el viviente que tiene logos, el logo es conocimiento. En cambio, el dios egipcio Ta, de ahí viene Egipta, Egipto, tenía dos partes. Una, Horus, el corazón, y en el fondo lo que va a hacer Rosenzweig va a revalorizar el amor. La revelación en el fondo es descubrir el amor, y de ahí que va a tomar el Cantar de los Cantares como punto de apoyo para su descripción de la revelación, que no es una doctrina teórica, sino una experiencia del otro, y una experiencia que va a ser toda dicha del amor. Por ahí hasta parece un poco metafóricamente sublime, pero en fin, es como quiere romper al idealismo racionalista esto. La palabra esta dice, Ta tiene dos partes, Horus, que es el corazón, el amor, y Thoth, que es la palabra creadora, la palabra de la ciencia, la matemática del universo. Eso es la palabra. Esa palabra se hace carne. Pero si la palabra es algo que viene desde la exterioridad de la carne, que es la totalidad, es la interpelación. La palabra interpela. Y para acelerarle la cosa y volver al tema de Cohen, que va a ser central en Levinas y va a estar detrás de todo el pensamiento de Benjamin, pongan ustedes en el lugar de la palabra al pobre o al oprimido, o en el capitalismo al obrero. La palabra del otro interpela el sistema y dice, por ejemplo, tengo hambre. Esta sería la visión estrictamente filosófica, ético-política de y el verbo se hizo carne. Pero esto es impensable para el pensamiento griego, que no tiene exterioridad ni palabra interpeladora del pobre, porque el pobre no existe en el pensamiento griego. Porque el amor a un inferior degrada, y por otra parte a los dioses, que es superior, es imposible. Por eso el tratado de la filia de Aristóteles se ama a lo mismo y nada más. El tratado, libros 9 y 10 de la Ética Nipona. El amor es al to auto, a lo mismo. Mientras que aquí el otro interpela al sistema, que es la carne. Estas categorías las va a plantear Levinas mucho más sutilmente que el propio Rosenzweig, que no llega a ese nivel. Rosenzweig está a un nivel más hegeliano metafísico, y de ahí entonces que se mete en líos filosóficos muy grandes, porque como digo, dice cosas que el filósofo diría, se necesita más tiempo para poder decir. Hasta la primera frase, Dios creador, wow, eso ya exigiría demasiado. En cambio, Levinas toma un camino más estricto, preciso y filosófico, hace una fenomenología, no una metafísica, y entonces describe situaciones. Estamos dentro de un sistema, y dentro del sistema escuchamos justamente la interpelación del otro, y entonces eso se puede muy bien mostrar en los textos. Estaba Moisés en el desierto y escuchó a alguien que dijo, he visto, he escuchado. Porque eso sí que es un tema que todavía Rosenzweig tampoco descubre, pero que va a descubrir Levinas muchísimo, y que luego Martin Jay, el gran profesor, historiador de la escuela de Frankfurt en Berkeley, tiene un libro extraordinario sobre la caída del ojo, es decir, la decadencia de la visión en el pensamiento francés. Y entre los grandes toma a Levinas. Descartes dice yo pienso, por lo tanto es la visión.
conceptual. Pero hay todo un pensamiento francés que critica la visión como dominación, y Levinas es uno de ellos, y en cambio estimula el oído ante la palabra. Entonces no es lo mismo el que tenga ojos para ver que vea, que decir el que tenga oídos para oír que oiga. Y no es lo mismo decir conoce la ley a decir Shema Israel, oye Israel. El oír es otro tipo de relación, y el oír es ante la palabra, y el que escucha la palabra pone en cuestión al primer horizonte, que es la creación, y justamente en eso consiste la revelación, en el otro que se manifiesta y me pone en cuestión. Yo tengo hambre y tú no tienes, porque eres el sistema. Por lo tanto, te critico y pongo en cuestión tu riqueza, y entonces yo quedo desnudo y tengo que empezar de nuevo. Es la crítica de la totalidad como interpelación. Eso sería pura filosofía en filosofía de liberación. Ahí se entiende que no hay metáforas, ahí hay análisis fenomenológico, pero eso se puede decir metafóricamente de otras maneras, y hasta llegar a hacer de esto filosofía y no teología. Y por eso que un Habermas, personalmente lo he escuchado de él y he hablado con él, y Apple que decir también, que no conocían Levinas, decían eso es teología. Y Bátimo también, me lo ha dicho a mí. Pero cuando se lo pusieron a leer, porque no lo habían leído, también son ignorantes, se acabó. Y ahora Habermas escribe un trabajo sobre Atenas, Jerusalén, y empieza a darse cuenta que hay temas de otro nivel. Entonces, la revelación yo la vi entender como la puesta en cuestión de la totalidad, desde la interpelación del otro, y eso supone que el verbo se hace carne, o decir, se hace sistema. Y esa es la encarnación. Pero si yo lo hago metafísica eso, y digo, Dios, sustancia, se hace sustancia humana, y entonces el Jesús o Jesucristo, que Jesús es Yoshua y Cristo el Mesías, es de dos naturalezas, y voy al concilio de Nicea, el 324, donde Constantino se reúne a los obispos para decir, me hacen la unidad porque aquí no quiero que haya líos en el imperio, y entonces el emperador impone la unidad del credo de Nicea a los cristianos, que se transforma gracias a eso en la religión del imperio, y de perseguidores se transforma en la justificación de la persecución, en la inversión del cristianismo y el fin de él. Todo eso es una historia larguísima que me le exige ahora el repensar el pensamiento cristiano, me exige repensar el pensamiento de mi propia cultura por el lado de Cortés. Por el lado de Malinche es otra historia, y habrá después que reunirlas para saber qué somos, pero estoy viendo la de Cortés por ahora. Volveré. ¿Qué dices? Cuando usted explica eso, parece que se estuviera refiriendo a la tradicional caridad. Por ejemplo, cuando está un rico, va caminando por la calle y es interpelado por un pobre, como que le dice tengo hambre, o dame algo dame una limosna. Pero ¿por qué siempre? A mí me parece una especie de injusticia de que siempre se plantee esta relación como que uno fuera más que otro. ¿Cuál? ¿Quién? Por ejemplo, como que el rico tiene y el pobre no tiene, o como que uno es y el otro no es, como que es una relación inequitativa. Y tú dirías no. ¿Cómo no podríamos imaginar una relación en que los dos son iguales? Y Así, pero si nos olvidamos en lo que no son iguales, pues entonces eso es la injusticia. Y esto es el centro del mensaje sí judío, donde la justicia... Es que siempre, o sea, cuando el cristianismo siempre se refiere a la caridad, siempre dice... Sí, cuidado, pero cuando hablemos en este curso de cristianismo y, por ejemplo, caridad, tenemos que sacarle el lustre a las palabras, o mejor, volverlo a su origen. Caridad no es una obra de misericordia, es el agape, que es el amor al otro como otro que el sistema. ¿Y qué decías de la caridad?
El agape. Digo, porque si creen que darle una limonita para diríamos así, consolar mi conciencia de culpa, No, de tal manera que me creo bueno. Lo que es una injusticia es que la cristiandad o el cristianismo, no sé, defina al agape como una relación de que siendo más vas a, o sea, tú vas a ser cristiano en la medida en que hagas esos actos de agape. Bueno, pero mira, para llegar a eso tenemos que llegar al tercer momento, que es la redención, y la redención como peligro. Y en eso Benjamín va a descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta, sí. O sea, una relación de agape sería que usted es el profesor y me mira como agapeicamente, como ella es la estudiante que tiembla al participar, ¿no? Pero entonces esa relación puede ser que sea injusta, porque si fuéramos iguales no nos miraríamos, no tendría que ser uno más que otro. Eso es lo que trato de decir. Por eso te di la palabra y la escuché. Ahora, de a poco se va conociendo con los alumnos, se dan cuenta de qué horizonte vienen las palabras, y entonces poco a poco sé de qué horizonte vienen tus preguntas. Y entonces voy a tener que ponerle algunas siempre cortapisas, determinaciones para volver a un concepto más original. Todas las palabras están desgastadas como una cebolla. Hay que sacar mucho para llegar a un concepto originario. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo vulgarizado y destruido por la vulgarización, hay que volverle a recoger su núcleo duro contra la tradición, que es la verdadera tradición. Justamente Rosenzweig habla de la tradición y el tradicionalismo, y habla muy bien el mismo Bolívar Echeverría, diciendo, y Stefan Gandler, un artículo muy bonito sobre las tesis. Gandler dice, el ángel mira hacia atrás, y claro, ¿por qué? Porque recupera la tradición, pero no el tradicionalismo, y se la arrebata a los conservadores, porque no debe dejarle la historia para que ellos hagan la historia, sino hay que hacerla desde la redención, o decir, desde los oprimidos. Siempre vas a tener la palabra abierta en el curso, porque somos dos iguales. Claro, no las dos experiencias iguales, porque no es por decir, pero yo tengo bastantes experiencias. Claro, y de sufrimiento, y de tener que raspar los conceptos en la vida cotidiana. Y entonces decir, la cosa era así, justo lo contrario de lo que yo pensaba. Por eso que muchas veces yo digo, yo era tal y cual, pecado de juventud. Era un tipo así, pero realmente hoy digo qué vergüenza. Pero bueno, era el mundo en donde vivía. He podido repensar las cosas. Pero ahora, en este curso, les estoy a ustedes mostrando cosas que nunca había mostrado, porque si ustedes van a revisar mi obra, el primer tomo de mi política son 600 páginas de una historia, pero es una historia de los oprimidos, no es una historia de la política. Y yo cuando agarro a Locke no digo lo que dicen todos, sino demuestro que Locke justifica la esclavitud y la conquista de América, y la verdad es un autor realmente miserable, y además tenía sus pequeñas inversiones en la trata de esclavos, pues se ve por qué justificaba la esclavitud. Entonces lean ustedes mi historia y verán que yo ya estoy cumpliendo las consignas de Benjamín mucho antes de conocerlo, porque dirigí una historia de 10 tomos durante 20 años de América Latina. Conozco la historia de América Latina a fondo, pero se la arrebaté a los conservadores, porque fue una historia crítica de América Latina desde los oprimidos, desde la hipótesis de Ricoeur, que formaba parte de estos grupos críticos. Es simplemente la pregunta por si el amor del generoso es más grande que el amor del menesteroso. No. Además que la distinción no es que el amor del generoso parecería que es ese agape o agape, mientras que el del menesteroso es ese eros, como ese, eso es lo que... ¿Ves? Tú vas en tus preguntas cada vez revelándote. Y como eres, ya estamos en un seminario, también has hecho preguntas. Tu pregunta
está condicionando una respuesta que es exactamente la contraria a la que quiero dar. Puedo decir, aquel que piense que el que tiene todo, cuando ama por sobreabundancia, mientras que el que no tiene nada porque tiene hambre, al querer comer, tiene un amor egoísta porque quiere comer, y este es menor y aquel es mayor, es la inversión. Es la inversión de la experiencia judía y cristiana radical. ¿Por qué? Porque dice, el rico es el que puede ser generoso, y el otro, como está hambriento, nunca va a poder tener un amor real. En vez de un agape, va a tener una filía tampoco. Va a ser un amor erótico, ni siquiera. Va a ser el amor utilitario de Aristóteles que dice que tienen los viejos. Los viejos ya no aman, ya están viejos. Y entonces ya dice, bueno, es mejor tener esposa y esposo y ser útil. Entonces es el amor utilitario. Es el fin del amor. No, el amor del que cree poder amar en la abundancia y dando, sin cambiar el sistema que lo ha hecho rico, es el peor de todos. Y ese amor es apariencia, es justificación de su culpa. Cuidado, porque el asunto justamente es la totalidad la que hay que poner en cuestión. Y no ahora darle el 3% de lo que me sobra. Pues está fácil, si gané 100 millones, le doy, soy generosísimo, hago como el señor Soros, un instituto de... ¿Cómo se llaman estos que aman a los hombres? Filántropos, los que aman a los hombres. Entonces el señor Soros, que ha fundido países con millones de personas en el capital financiero, luego crea un instituto filantrópico y ahí aparece como un benefactor de la humanidad, un amor infinito. No, eso está simplemente cubriendo su culpabilidad. El amor auténtico es el que dice, dame de comer porque tengo hambre. Ese es el amor auténtico. Además, es el que dice, el sistema es injusto porque tengo hambre. Y si me das de comer en serio, se acabó el sistema. Porque entonces yo tendría que entrar a uno que no tuviera hambre. Y por lo tanto, como decía Mao, no es asunto de darle un pescado, sino enseñar a pescar. Es que lo que quiero decir enseñar es a pescar, eso que está diciendo es mucho más teología que meterse nada más a asuntos de... no es teología, es pura filosofía. Bueno, es que eso es cuando se interceptan la filosofía y la teología, cuando hablan de eso, no cuando hablan nada más de cómo el ser estaba en la totalidad y eso. Bueno, tienes que aprender bastantes cosas. Voy a seguir respondiendo, pero no digas tan rápido que eso es teología, porque eso es ignorancia. Hay que tener cuidado. Porque entonces no puede ser. No es teología. Eso es filosofía. Teología es que dijera, creo en el cristianismo porque dice tal cosa, y lo digo ante un grupo de creyentes, pero uno se levanta y dice, yo soy musulmán, y ya no funciona. No, yo digo algo que vale para el musulmán y para el cristiano y para cualquiera, pero me lo puede haber sugerido una tradición. Y por eso que también Rosenzweig, en la parte de la creación, es muy interesante, se dialoga firmemente con el Islam, y no con el cristianismo, con el Islam, porque el Islam es creacionista y le hace críticas. Justamente yo voy a ir a Australia, miren qué lugar, a un instituto de estudios musulmanes, miren qué tema, y ahí podríamos tratar estos temas. La interpretación de Rosenzweig sobre el pensamiento musulmán, hay un capítulo entero sobre la asunto, pero en el tema de la creación, pero ya no lo trata en la revelación y la redención, porque el Islam es un pensamiento, una religión muy racional, porque pone un Dios creador y luego un Dios que salva, pero no hay revelación sino la del profeta, pero que en verdad fue desde siempre, y no hay redención en el sentido cristiano o judío. Entonces no hay tanto el sentido del Mesías, pero sí del profeta. En fin, habría que hacer la relación entre estas tres grandes tradiciones, que de paso son muy actuales. Pero bueno, sigamos sugiriendo temas, y creo que la próxima voy a seguir de todas maneras. En el capítulo segundo, entonces, que es la ruta
el camino o el mundo renovado, empieza por la creación. Tema que ya Maimónides había tocado. Y algunos dicen, pues este libro de Rosenzweig quizás después del de Cohen el más importante, pero yo creo que este libro es el segundo gran libro después de los trabajos de Maimónides en Córdoba en el siglo XIII entre los judíos, que hizo también un tratado completo. Esto es muy semejante a lo de Maimónides, porque hace un tratado completo y tienen las limitaciones propias de una tradición. Pero Maimónides y Rosenzweig son dos grandes pensadores que Maimónides conocía muy bien el pensamiento de Aristóteles, la lógica, la ética y la cosmología, y repensó el judaísmo desde Aristóteles y con Aristóteles. Pero dijo algo muy interesante. Dicen, estas tres grandes tradiciones, la judía, la cristiana y la musulmana, coinciden en algo. Es la teoría de la creación. Y entonces en eso es justamente lo que coincide. El budismo, el taoísmo, el pensamiento griego y demás no tienen claridad acerca de este punto. Y es interesante e importante, creo yo, el entenderlo así. El que va a tratar este tema a fondo, ya en plena Edad Media, es Duns Scotus. Y lo va a hacer de una manera muy como los mustazilitas de Bagdad, y en una línea semejante al Talmud. Él también va a pensar a un Dios creador, pero que crea, y por lo tanto lo creado es contingente, porque ha sido creado por una voluntad libre. Y entonces aún las leyes de la naturaleza son la constante voluntad del creador. Y claro, disuelve hasta las leyes de la naturaleza, porque es lo constante de que el sol vuelva a salir, o que la tierra de vuelta, es visto desde una voluntad detrás del cosmos creadora. Entonces hay otra experiencia del cosmos como eterno que como creado. Es una visión muy distinta y esto hay que plantearlo. La manera que lo hace Rosenzweig es distinta. El segundo punto, como les dije, era la revelación. Y la revelación se revela al alma, siempre al alma. El alma es la que ora, el alma es... El sujeto humano le llama a Rosenzweig alma. Entonces yo tengo grave dificultad sobre este tema, así como Cohen hablaba de la inmortalidad. Sobre este punto Benjamín no toca, no entra, y creo que es mejor, porque si no cae en un cierto dualismo. Es una revelación, pero no de esta manera que lo he planteado, sino una revelación que se va produciendo como el origen de un pueblo. Y ahí entonces está el concepto de pueblo y el concepto de Israel como elegido. El nacimiento, fuerte como la muerte, es el amor. Fuerte como la muerte. ¿Contra quién muestra la muerte su fuerza? Contra aquel de quien se apodera. Y el amor sin duda se apodera de los dos, del amante y de la amada. Pero de la amada de distinta manera que del amante. El amor se origina en el amante. Y entonces comienza a ser toda una apología del amor. Un tanto, cuando alguna vez puse en un grupo de mujeres feministas, pero por el año 71, la posición de Levinas, me dijeron, machista. Y sin darse cuenta, Rosenzweig también un poco es machista, queriendo dar a la mujer un lugar muy privilegiado. Dice, por ejemplo, la mujer, una vez que ha sido tocada por Eros, está preparada para el último encuentro, mientras que el varón solo lo está cuando cumple los 100 años de Fausto. La mujer es entonces fuerte como la muerte, pero en el fondo la mujer es la que recibe el amor, y el amor es activo en ser masculino. Y entonces en esta apología de la mujer, en el fondo, se muestra un cierto machismo atrás.
el que revela el oculto, y luego la patencia del que revela, y se revela como amor, no como doctrina, no como conocimiento. Y por eso, como les dije, que él toma como metáfora el cantar de los cantares, que es la revelación del amado y la amada a través del amor. Entonces habla de temas como la obstinación, la humildad, la fidelidad, y pasa a una comparación con el Islam, y también toca la forma dialógica. Al no de otro modo, hace inmediatamente eco la pregunta, no de otro modo que ¿qué? La respuesta de ser no de otro modo que todo, pues frente a todo en absoluto debe delimitarse lo que se designa como así y no de otro modo, y no es de otro modo que todo, como de todo modo que todos, ya está esto puesto por el así. Es una manera no fácil de ir leyendo. Aquí está el yo singular humano. Está todo él como representación, recepción, apertura, vacío, sin contenido, sin esencia. En este oír obediencial, como primer contenido cae el mandamiento, la exhortación a oír, la llamada por el nombre propio y el sello de la boca de Dios hablando. Todo ello es solo la introducción, el preámbulo. Y entonces, ¿cuál es la predisposición del que ha de oír? Y entonces hace largas reflexiones sobre estos temas que llevarían a un trabajo mucho más pormenorizado. La revelación como categoría estética, la obra, el artista, lo épico, lo lírico, las artes plásticas y las artes musicales, el problema de la forma, el ritmo, la armonía, la música. Entonces va tocando todas estas cuestiones en vista de la imagen del amor atraviesa como tal toda la revelación. Es ella la imagen una y otra vez que vuelve en los profetas. Y así empieza un comentario al cantar de los cantares, etc. Creo que por hoy llego aquí. El tema de la redención es el paso siguiente. Es cómo desde la revelación se entra al cambio. Pero también en esto el tema político es lejano. Rosenzweig no tiene un pathos político. Benjamin va a tener mucho más. Y creo que nosotros tenemos todavía más. Porque tenemos una política y tenemos que hacerla. Hay que pensar que el judío no tenía Estado. Y entonces hay algunos puntos duros. Yo querría haberle dado un poco de tiempo a unas reflexiones finales, justamente, sobre la ley y el Estado, y en cómo el judío se mantiene aparte y alejado del Estado como tentación, como siempre dominación, y entonces se aparta un poco de la historia. Queda como presencia de la eternidad en la historia, dando un mensaje de no idolatría, pero no pudiendo cambiar las cosas. El judío se retira. Claro, ahí viene la crítica que va a hacer al cristianismo como un judaísmo de expansión, un judaísmo que tiene prosélitos y que cambia el imperio romano, pero no logra ver, que yo me animaría a decir que esa secta judía, la diferencia que va a tener con la secta judía de la sinagoga y la ley, que se le llama mesiánica, tiene por la encarnación una distinta visión positiva de la historia y por lo tanto una responsabilidad de la salvación de la historia sin el progreso. Entonces habría una visión vista desde el judaísmo que va a estar en Benjamín también. Empiezo a ver en Benjamín que el marxismo le agregó
capacidad de interpretación política del futuro. Pero en realidad el futuro es visto siempre, ¿cómo diría yo?, como algo extremadamente químico. Y en la crítica al progreso hay también una crítica a la posibilidad de la transformación de la historia, en un nivel que no sea el progreso moderno, pero a un nivel más profundo. Y a ese nivel más profundo, de pronto, él le va a llamar la oración y el contacto con Dios como presencia, pero no va a tener instrumentos de cambio. Ese es lo propio de un judaísmo antes de Israel, porque ya con el sionismo, responsable de la fundación de un Estado, ahí tiene que cambiar la historia. Pero al cambiar la historia, nace el equívoco, porque nace Gaza, y nace todos los problemas del Medio Oriente, y lo que acontece. Entonces, la relectura de Rosenzweig desde hoy muestra también ciertas profundas debilidades, aunque gran capacidad de reinterpretar temas eternos. Bueno, por hoy quedo aquí.